Justamente las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, con los hechos que ocurren tanto aquí como en el sur de la provincia, generaron este pedido que fue votado en su conjunto por la Cámara de Diputados para que los dos ministros, tanto el de Seguridad como el de Justicia, fueran a dar algunas explicaciones, en este caso a la presidencia de la Cámara de Diputados. Luego de un poco más de 3 horas de reunión, preguntas, algunas exposiciones que hicieron tanto Silverstein como Puyaro, salieron y enfrentaron un poco a los medios de prensa que en gran convocatoria hoy estuvieron en la legislatura santafesina. Vamos a escuchar primero lo que decía Ricardo Silverstein, el ministro de Justicia. Para nosotros es enormemente importante que pudimos tratar, explicar y ampliar proyectos remitidos, proyectos que vamos a remitir, escuchar las preocupaciones, las profundas preocupaciones de los distintos bloques, que de alguna manera enriquecen y de alguna forma nos sirven también para las políticas a llevar adelante. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que se van a mandar? El proyecto más importante que se tiene previsto mandar es el que refiere a la finalización del sistema conclusional en materia procesal penal, para que puedan pasar fiscales, secretarios y empleados del viejo sistema al nuevo sistema, de forma tal. Y se estima, el tema tiene sobre todo una mayor significación en lo que es empleados. Estamos hablando de más de 200 empleados, 200 y pico de empleados. Lo que de alguna forma es lo que le pidieron los fiscales en la reunión que tuvieron con el gobernador hará una semana y media. Y bueno, se habló también del proyecto de código contravencional que se va a remitir en función de lo que resolvió la Corte de la provincia de Santa Fe recientemente, que queda dentro del ámbito del sistema, del nuevo sistema, o sea que queda a cargo del nuevo Código Procesal Penal, o sea de la Fiscalía del MPA. También se pidió que se acelerara la designación, el proyecto de ley que se remitiera sobre subrogancia en materia de fiscales, y de alguna forma también se habló de los nuevos proyectos de reforma al Código Procesal Penal. Está con nosotros el diputado Leandro Busato. Con él y con ustedes vamos a compartir lo que decía también, después de esta interpelación, el ministro de Seguridad. Vamos a escucharlo a Maximiliano Puyaro hablando de los proyectos que también apuntan a algunas reformas en cuanto a la policía, el ingreso de personal en los próximos años, y el tema de las últimas semanas, que es la llegada de Gendarmería a la provincia de Santa Fe. Entonces nosotros planteamos una modificación a la ley que plantea sobre el primer tema es de poder que un policía que presta servicio tenga una distinción sobre el policía que no presta servicio, es decir, que el policía que está con carpeta médica no cobre el plus de calle. Por otro lado, se incorpora al estado de revista la situación de disponibilidad y directamente que el empleado que esté en disponibilidad cobre menos, pero además que pueda salir de la fuerza con más celeridad. Tenemos disponibilidades que datan del año 2006 y eso es un problema, por un lado, para el empleado que trabaja, porque el empleado que esté en disponibilidad cobra el 75%, pero por otro lado, para la cantidad de cargos que tenemos de policías. Nosotros esos cargos son cargos que están ocupados. Y por otro lado, cuando un policía comete un delito, nosotros tenemos que esperar que la justicia lo juzgue para poder exonerarlo. Nosotros pedimos que el ministro de Seguridad en este punto pueda tomar ese tema y resolverlo rápidamente, por supuesto con las debidas garantías que todo proceso constitucional tiene que tener. El año que viene nosotros vamos a incorporar esto. Si nosotros incorporamos esto, más los retiros, más el cupo que tenemos por ley, estaríamos incorporando la cantidad de policías que nosotros hoy tenemos. Con lo cual no es que no necesitamos más policías, necesitamos más policías, pero la verdad que los policías no los podemos ir a buscar o a comprar a otras provincias, necesitamos formarlos y eso lleva tiempo, con lo cual nosotros estamos planificando la policía para los próximos años en la provincia de Santa Fe y creemos que tenemos que tener incorporaciones por los próximos 3 años de 1.200 agentes.
y también tenemos que ver algunos retiros voluntarios y algunos retiros obligatorios que tiene que tener la policía de la provincia de Santa Fe. Nosotros no queremos que esto sea algo esporádico, que vengan y se tengan que ir, o estar discutiendo cuántos y por cuánto tiempo. La verdad que queremos que algo sea permanente, creemos que en este tiempo hemos avanzado con nuestra policía y tenemos que seguir avanzando con nuestra policía, y que las fuerzas federales que vengan de manera permanente y estable a la provincia de Santa Fe, y con un rol muy claro, hacer qué, en qué momentos, y con un comando operativo conjunto. Y eso es lo que estamos trabajando conjuntamente con el gobierno nacional. No hubo una discusión, no hubo una disputa, no hubo una negociación, porque en realidad es un trabajo conjunto, y la verdad que lo valoro y lo rescato. Bueno, diputado Bussato, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes. Tenemos también para compartir lo que decían otros legisladores, pero queremos, antes que eso, preguntarle en síntesis, ¿lo conformó lo que escuchó hoy de los dos ministros? La verdad es que uno se queda con la sensación agridulce. La parte dulce es la posibilidad de tener dos funcionarios que, con la responsabilidad que tienen, tengan básicamente que darnos la posibilidad de intercambiar con ellos opiniones, saber qué es lo que están haciendo de sus carteras, y también saber cómo nosotros de la legislatura podemos colaborar o hacernos cargo de la parte que nos toca en términos de responsabilidad institucional a través de la sanción de leyes. La parte negativa, la parte agria, es la sensación de que hay una ratificación permanente de una política de seguridad errática. Yo hice una pregunta puntual al ministro Silberstein y al ministro Puyaro respecto a la valoración que tenían de la gestión de Lamberto y de Lewis en seguridad y justicia, y la verdad que fue una respuesta que me dejó de alguna manera helado. Hay una valoración positiva de la gestión de seguridad del gobierno anterior, por lo cual uno tiene que influir que entienden que las cosas se están haciendo bien. Y la presencia de ellos dos en la legislatura responde claramente a que seguimos en una situación problemática, con una sensibilidad social muy importante en materia de seguridad, y sin tener una política acertada que nos permita prevenir el delito, fundamentalmente los homicidios, y en el caso de la justicia, actuar con mucha más celeridad y mucha más cercanía a lo que la sociedad está demandando, ¿no? Ellos plantean muchas, o por lo menos proyectos para modificar algunas cuestiones de la justicia, algunas cuestiones de la policía, como escuchábamos recién ambos funcionarios. ¿Entiende usted en que esto alcanza, que son salidas o reflotes de algunos proyectos a partir, bueno, lo que fue sin lugar a duda una masiva convocatoria en Rosario, y lo que se anticipa inclusive para este jueves, tanto en Santa Fe como en el sur provincial? Yo creo que hay que hacer un análisis un poco detallado en estas cuestiones. Hubo un hecho puntual que fue una marcha de una sociedad importante como la de Rosario, y la rosarina movilizada por una problemática fuerte de seguridad en la ciudad del sur, y a partir de ahí hubo una situación que el gobierno, yo creo, interpretó, recibió el golpe, acusó el recibo, pero en vez de hacerse cargo y tener una mirada introspectiva, automáticamente empezó a esquivar y a tratar de deslindar la responsabilidad en otros poderes. No porque no la tengamos, simplemente porque se termina confundiendo la ciudadanía en algunas cuestiones. Puntualmente, en el rol de la legislatura, nosotros hemos sancionado ya un paquete de leyes importantes durante los últimos 4 años, ya en la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador y en la gestión de Luis Rubeo como presidente de la Cámara. Entre ellas puedo nombrar la emergencia en seguridad, que es una ley muy importante que le da al gobernador la posibilidad de actuar sin tantos, de alguna manera, contravenciones en términos, sin tantos contratiempos en términos administrativos. La cuestión de la protección de testigos y el fondo de recompensa, que es una ley que sancionamos el año pasado, ni hablar del organismo de investigación judicial, la constante requisitoria del Poder Ejecutivo para que designe el auditor de los fiscales. Me parece que ha habido un paquete de leyes importantes, y lo que también está demostrado es que esto es de alguna manera, una solución que no tiene una arista solamente legal. No sirve tener una cantidad enorme de leyes si no tenemos un ejecutivo que las aplique y una justicia que realmente actúe en consecuencias. Santa Fe ha crecido en un 739% en su presupuesto de seguridad en los últimos 7 años. Y ha crecido enormemente en la cantidad de agentes que tiene en el Ministerio de Seguridad. Los resultados son inversamente proporcionales. Hay cada vez más índices de inseguridad y los homicidios dolosos están plenamente disparados. Para que usted tenga una idea, hoy se consumó desgraciadamente la persona número 93 que pierde la vida en el departamento de la capital, y promediando el octavo mes, o cerrado el octavo mes, que es de agosto, nos da un promedio de 11 homicidios,6
en lo que va del año por mes. No, bueno, más allá de la cuestión netamente de los homicidios, que obviamente nos duele a todos, el otro punto es la tasa de esclarecimiento, que sigue siendo bajísima tanto en el departamento de la capital como en Rosario. Bueno, esto es una situación que también nosotros queremos plantear y que se la hemos dicho recién hoy al ministro. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tiene datos específicamente propios en materia de esclarecimiento de hechos. Los datos a los que suele recurrir son del Ministerio Público Fiscal. Es decir que si uno no aborda el problema estadísticamente es muy difícil que encuentre la solución. En las estadísticas del Ministerio Público Fiscal encontramos situaciones realmente preocupantes. Apenas 4 homicidios de cada 10 entran formalmente al sistema judicial y apenas 2 reciben sentencia, condenando o absolviendo, pero digo, el 20% de los homicidios en Santa Fe se resuelve. El resto, obviamente por una situación de falta de confianza en la policía, por falta de confianza en la justicia y por la falta de herramientas precisamente del Poder Judicial, muchas veces empiezan como rumores y la gente prefiere básicamente no participar por estas situaciones que venimos viendo de cómo se descomponen. Diputado, esta tarde otros legisladores, en el caso del diputado del Frade, también hacía referencia a estas tasas y al esclarecimiento y a la ley de emergencia, una ley que ya lleva algunos años sin los frutos a la vista. Vamos a escucharlo del Frade junto a Clara García, una de las diputadas oficialistas, también opinando de esta reunión. Pero creo que sí rescato el tono constructivo en el cual se trabajó, sabiendo que hay varias leyes de orden penal, de modificaciones que están en nuestra Cámara o en la Cámara de Senadores, que seguramente van a imprimir al proceso de justicia una celeridad y una eficiencia que creo que hoy viene a completar las tareas de prevención o de seguimiento de la violencia que realizan las fuerzas de seguridad. También el doctor Silvestre, el ministro de Justicia, hizo hincapié en algunas leyes que hacen a procesos de orden civil, pero que como traerían menos trabajo a los juzgados, en definitiva también terminan aceitando una posibilidad de justicia más rápida. Y la verdad que la justicia, cuando demora muchos años, termina siendo dificultosa. Solamente en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe vamos a tener 3.000 asesinados, el 80% chicas y chicos menores de 30 años, con casi 6 años de emergencia en seguridad, casi 6 años en emergencia en seguridad, que decía que lo que había que proteger era a los pibes justamente, y son los más castigados. Así que acá hay algo que no va. Está muy bien que haya una política de Estado y está muy bien, y yo reconozco que se hacen cosas, pero evidentemente no se alcanza porque, a mi entender, cada sector de los que formamos parte de la vida social y política de la provincia de Santa Fe no nos hacemos cargo de lo que realmente nos corresponde. Bueno, en muchas oportunidades, cada vez que se habla de inseguridad, se habla de la policía, si es parte de la solución, parte del problema, si el problema está en la cadena de mando, si el problema está desde la formación que tienen estos policías. ¿Qué explicaciones? ¿Hay una política para mejorar, digamos, la formación profesional que tienen en el ISEP? Bueno, me parece que yo no viví prácticamente la época de la última gestión de Obey, pero me parece que en esa época se había trabajado en una formación de los policías a conciencia que luego, por la premura y la urgencia, se desvirtuó. Hoy parece estar tratando de retomarse esa formación de 2 años mínima para que un policía pueda estar en la calle. Nos parece sumamente importante que obviamente tengamos una fuerza de seguridad altamente calificada. Aquí creo que hay que hacer un análisis político de la situación. La policía es una fuerza de ejecución y de subordinación, no delibera, no gobierna ni toma decisiones por sí misma. Lo que ocurre es que si el poder político no tiene contundencia en el mensaje y no se hace cargo de conducirla, va a ser muy difícil que la policía responda las órdenes de mando. La provincia de Santa Fe tiene hoy, según palabra del propio ministro, 25.000 hombres, más o menos, en materia de seguridad, 3.000 de los cuales están con carpeta médica, y a nosotros nos parece sumamente interesante la iniciativa de que las carpetas médicas no sean el zafe permanente para que algunos agentes no presten servicio, pero también hay que decir que el resto de los 22.000, según el propio ministro, solo el 50% está de tarea de prevención o tareas preventivas en la calle. Esto quiere decir que tenemos una policía demasiado volcada todavía a las tareas administrativas y con poca presencia en las calles para prevenir. Yo creo que las fuerzas de seguridad tienen una tarea esencialmente preventiva. Y creo además que hay que empezar a orientar el delito en torno a las estadísticas que tantas veces faltan.
No hace falta quizás tantos policías en algunas ciudades y hace falta más en otras. Todos sabemos que la condensación de homicidios y de delitos en Rosario y Santa Fe se lleva prácticamente el 87 o el 88% del total provincial. Entonces, habría que empezar a preguntar al ministro si realmente la provincia tiene un plan para abordar las áreas metropolitanas con una política de seguridad distinta a la que estamos viendo hasta ahora. Por último, diputado, ustedes observaron que, mencionaba un poco recién, que el gobierno tiene un plan en estos temas o va sorteando algunos problemas que le pueden ir surgiendo. Yo creo que estamos ante una situación de ensayo y error, y me parece que todo es admisible, salvo que la urgencia termine generando procesos que deterioran la credibilidad del Estado y la sociedad. Me parece que faltan medidas de fondo que realmente nos permitan pensar en mediano y largo plazo, sin descuidar el ahora, el hoy. Tenemos que pensar claramente en una política institucional que reponga claramente al Estado en el centro de la escena, tomando decisiones a través de sus gobernantes, a través de sus jueces, a través de sus legisladores, y generando una empatía social para que la gente, vuelvo a repetir, se sienta segura y realmente viva segura. La sensación de inseguridad existe, pero la certeza de que hay inseguridad existe y es mucho más fuerte de lo que uno por ahí percibe a partir del relato de algunos funcionarios del oficialismo. Por último, de mi parte, hace un rato le consultaba sobre la tasa de esclarecimientos. Usted daba unos números realmente preocupantes. Hablaba de la cuestión estadística, pero el ministro dice que faltan cargos, lo dice el fiscal general de la provincia. Estos cargos no se cubren porque hay trabas cuando llegan los pliegos. Hay cargos que en su momento fueron votados, pliegos que fueron votados, que nunca pudieron efectivizarse. ¿Cuál es el problema? ¿Falta recursos? ¿Hay trabas? No, yo creo que el problema es un problema de decisión política. Yo en esto tengo una visión de alguna manera negativa. Nosotros tuvimos oportunidades de tener instancias de trabajo colectivo para tratar de generar procesos de mayor incorporación de efectivos a la justicia, y el gobierno, no solamente de Lischy, el gobierno anterior de Bonfatti, también se negaron a discutirlo. ¿En qué casos? Voy a poner el caso puntual del auditor de los fiscales, que es una figura esencial para controlar qué hacen y qué no dejan, o qué dejan de hacer los fiscales. Solamente en el año 2012, a principio de año, se envió el pliego de Enrique Font, que había sido funcionario de Hermes Wiener y que fue rechazado en la legislatura. Desde el año 2012 hacia adelante, o sea, hasta estos días, los trabajos o el trabajo de los fiscales sigue sin auditarse. Es decir, que nadie prácticamente puede saber, o los fiscales no rinden cuenta frente a nadie que pueda auditar su trabajo. El ministro Silverstein bochó, comúnmente como se dice, por decreto 2 concursos que tenían 2 funcionarios en defensa penal, como el caso de Juan Patricio Mulray y del propio Enrique Font, que habían concursado, que habían obtenido un puntaje, que habían sido ratificados por la Corte y que por una vocación estrictamente o por un motivo estrictamente político se dejó a 2 funcionarios fuera del área de defensa. Entonces, hay que dejar de tomar a la justicia como rehén de la política en términos partidarios y darle, sinceramente, todas las garantías de que se funciona como política de Estado. Si no, evidentemente, van a avanzar algunas esferas del Estado, pero me parece que estas que son sensibles van a quedar presas o rehenes de discusiones políticas mucho más superfluas. Acá hay problemas comunes y los nombres propios tienen que ceder frente a esos problemas. Diputado, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nueva pausa en Saída de Noticias, ya regresamos.